Bienvenidos al podcast Ciencia y Cultura, donde la ciencia se entrelaza con la cultura, la literatura inspira la investigación y las artes dan vida a la innovación. Prepárate para sumergirte en conversaciones fascinantes, entrevistas inspiradoras y análisis profundos que te dejarán con ganas de más en ese podcast realizado por el Departamento de Biblioteca Extensión Cultural. Sintoniza y únete a la conversación. Hola, hola, hoy estamos en otro episodio más del podcast de Ciencia y Cultura. Hoy nos encontramos grabando en el Museo de Antioquia, específicamente en la obra Escena con jinete del maestro Fernando Botero. Hoy nos encontramos con Carlos Miguel Correa Tobón. Él es un empresario antioqueño que ha dado vida a exitosos negocios como el restaurante Olivia y Club Burger. También fue líder de comunicaciones estratégicas en Rappi para la TAM durante 4 años. Carlos, bienvenido, ¿cómo estás? Todos muy contento de estar acá. Más que empresario, me considero emprendedor. Me gusta mucho los retos y esas etapas tempranas de las empresas, ¿cierto? Claro que sí. Muy contento de estar acá y poder dejarle a la audiencia, sobre todo los chicos jóvenes, enseñarles un poco, dejar tips del camino emprendedor, que creo que más que tener un negocio o ser independiente es una mentalidad para la vida. Claro que sí, Carlos. Y justamente hablando de todo ese tema, ¿cierto? De lo difícil que es como empezar a emprender, y más en este país, como un joven que creció en Jericó, Ciudad Bolívar, Tarso, ¿desde dónde empieza esas ganas de emprender y cómo fue esos primeros inicios como emprendedor? Sí, mira, yo creo que casi todas las cosas importantes emergen desde la necesidad, ¿no? En esos años de los 90, mi papá era constructor y se quebró y yo me di la necesidad de buscarme mis recursos y ahí empieza mi historia como emprendedor. Y creo que un rasgo fundamental del emprendimiento es que las dificultades y las crisis son oportunidades muy bonitas para empezar. Hoy cuando miro en retrospectiva eso, me doy cuenta que eso fue un entrenamiento para la vida, entonces nunca lo miro con dolor ni me victimizo, sino que es lo que me ha hecho en este momento un gran emprendedor y me ha hecho fuerte. Y el primer mensaje es: no nos victimicemos de ninguna situación, sino que dentro de cada dificultad hay una oportunidad muy grande. Claro que sí. Carlos, ¿cuál fue ese primer emprendimiento? No, yo creo que a lo que más recuerdo como mi primera etapa fue en esos momentos donde pues uno en la familia está un poco consternado y yo me empecé a ir a la mayorista a organizar correrías para Suroeste porque lo conocía muy bien y ahí empecé a vislumbrar un poco el mundo de los negocios desde los 14 o 15 años y empecé a sentir que me ganaba mis pesitos y me empezaba a gustar. Entonces, más que emprender, me gustó porque, como te dije, pienso más que el emprendimiento es una mentalidad. Mis primeras experiencias laborales fueron muy jóvenes y me gustó mucho y las recuerdo con mucho cariño. Claro que sí. Y bueno, después de que ya empiezas como con todas estas experiencias, ¿cierto? Laborales, todo eso, luego empiezas a estudiar y también guiado como por este mismo lado del tema de los negocios. Y sabemos que ese emprender solo quizás no es tan fácil, no es tan sencillo, y también empiezas como a buscar esas asociaciones, ¿cierto? Con personas que también quieren emprender y que también querían empezar a formar pues como todos estos negocios. ¿Cuáles dirías tú que son como esas claves para buscar unos buenos socios y unas buenas personas para empezar con esos proyectos que quizás uno quiere iniciar? Sí, mira, yo creo que hay que tener mucho sentido común. En la época que uno está joven, normalmente puede que priorice mucho las amistades por lo bueno que pasas, y yo creo que hay que tenerlas, pero también es muy importante empezar a ver esas personas que quieren generar cambios en el mundo, que tienen una disciplina. Para mí era, pues no fui el mejor estudiante tampoco, pero sí empezaba a escoger como esas relaciones y sabía que habían personas constructivas y otras destructivas. Eso es un filtro muy fácil que uno puede hacer y al principio yo creo que es fundamental entender muy bien quién es una persona que construye y una que destruye, y como que entrar en tips más profundos no lo veo tan necesario porque la época universitaria es una época de experimentación, es una época donde tú lo que debes buscar es encontrar dónde están tus vocaciones, entonces equivocarte un montón, tratar por un lado, tratar por el otro,
pero sí diría que con más determinación debes ser muy consciente de quién construye en tu vida y quién destruye en tu vida. Y creo que a través de la intuición pude seleccionar personas que construían en mi vida y empecé a role modelar y a juntarme con personas que yo creo que me aportaban. Y creo que eso es más importante que ponerte a pensar qué tipo de socio quiero tener. No, hay que permitirse equivocarse, empezar muchas cosas, que importa que se cierren, no existe el fracaso en las etapas tempranas, todo lo que existe es aprendizaje, pero sí lo que hay que tener conciencia en esas etapas es quién construye y quién destruye y tratar de elegir más por personas que sean constructivas. Claro, y también teniendo en cuenta, pues hablando todo este tema de socios, háblanos un poquito de cuáles son esos negocios que tienes actualmente con socios, ¿cierto? Como a grandes rasgos, cuáles son esos negocios que tienes por ahora activos, ¿cierto? Que empezaron como emprendimientos y que ahora ya son negocios muy exitosos. Sí, mira, yo empecé mi carrera un poco en el entretenimiento. Yo, digamos que empecé a darme cuenta que tenía habilidad en relaciones públicas, en juntar puntas, en atraer gente y naturalmente, pues, digamos que esas habilidades servían mucho para el tema del entretenimiento y mis primeros socios fueron en bares y en discotecas. La primera discoteca que tuve fue un emprendimiento que se llamaba Crystal Club, que fue una discoteca icónica y ahí hicimos un club de entretenimiento, una sociedad. Después viene todo el tema de Breakfast Club, que es una empresa de la cual no soy socio ahorita, pero estuve en los inicios y es una empresa bollante y que ha transformado de cierta forma Medellín. Después me junto con los chicos de Olivia, después con ellos mismos lanzamos Club. Estuve en la etapa temprana de Rappi. Tuve la oportunidad de lanzar Rappi en Medellín, en Ciudad de México, en Guadalajara, en Buenos Aires, en Argentina. Viví mucho tiempo en Brasil con ella. Entonces, digamos que he estado por esas líneas mucho del entretenimiento, la hospitalidad y también la tecnología ha sido un sector que a mí me ha apasionado. Hoy me dedico a la consultoría el 50% del tiempo, a acompañar emprendedores y otras empresas más grandes a innovar y también me encargo de la expansión de Mystic Foods, que soy socio también, somos los dueños de Club Burgers y el restaurante Olivia. Entonces tengo un sistema de actividades bien dinámico que también está hecho a la medida de mi personalidad. Me gusta mucho muchos proyectos y no estar encasillado en una sola operación. Y esas decisiones vienen del autoconocimiento. Pues, entonces he creado como la vida a la medida también de lo que me gusta. Y hablando un poquito de Club Burger, que digamos que en un inicio los jóvenes lo veían como ese lugar un poco muy americano, ¿cierto? Que traía como un poquito esa cultura a Medellín, también como en las estaciones de gasolina, y que uno veía como ese sitio bastante llamativo y que empezó a tomar fuerza poco a poco. ¿De dónde surge esa idea de Club Burger? Mira, Club Burger es la respuesta a esa resiliencia emprendedora. Nosotros, pues, yo había recién hecho una inversión en el restaurante Olivia, mis socios habían empezado hace 10 años con Olivia. Yo cuando salgo de Rappi hago una inversión y creamos Mystic Foods, pero digamos que en la pandemia nos cierran todos los locales y yo venía de Rappi que tenía un conocimiento muy profundo del canal digital y cuando viví en Sao Paulo, pues empezaba a ver que la tendencia de las hamburguesas en el mundo iba disparada, tenía acceso como a esa data y veía que en Colombia había poca novedad y disrupción, entonces siempre dije, qué rico un tipo de hamburguesa que es Smash, porque Smash es como aplastada, entonces no moja el pan cuando viaja y fue un negocio que lo pensamos nativo digital, o sea, era un negocio solo para hacer domicilios y esa marca viene un poco del estilo de vida que a mí me gusta mucho la tabla y el skate y también ser frugal y la vida simple. Digamos que yo quería una marca que reflejara un tema urbano y también contarle a la gente que hay veces con una hamburguesa y buenos amigos no necesitas mucho más. Me asusta el tema de las redes donde las expectativas para los jóvenes son estrafalarias y creo que eso no es verdad. Creo que en los detalles están las mejores cosas y por eso el eslogan es back to Basics, es volver a lo básico del ser. Y cuando agarramos todo eso con un socio que es un gran creativo y otros amigos, ese Back to Basics nos remitía a las hamburguesas del pasado. Entonces mira que hay una coherencia en toda esa historia que se cuenta
Y eso es fundamental a la hora de crear marcas, o sea, que tengas una historia para contar, pero que esa historia haga mucha coherencia. Empezamos en el canal digital y tuvo una acogida muy buena. Cuando se acaba la pandemia, pues decimos cómo nos reinventamos y empezamos a desarrollar ya el canal físico. Entonces, una marca joven que también nos tenemos que sacar de la cabeza que no podemos crecer rápido en el sector real. Yo creo que hay que hacerlo con responsabilidad, pero sí me han gustado los negocios de crecimiento e impacto normalmente. Carlos, ¿y crees que ese conocimiento que tienes justamente en toda esta parte de estrategia digital, en medios de comunicación, ha sido gran parte de todo este éxito que has tenido pues en todos los negocios y emprendimientos en los que has hecho parte? Pues yo creo que más que a mí me gusta hablar de comunicaciones estratégicas, ¿cierto? Yo soy un comunicador empírico, que no estudié eso, pero sí pude empezar a observar con el tiempo cuáles eran los motivadores de los seres humanos a la hora de vincularse emocionalmente con marcas, o sea, qué estaban buscando, me gustaban mucho las tendencias y miro las comunicaciones como algo más holístico que el marketing. Y me enfoco mucho en ello, en poder transmitir toda esa esencia de las cosas y yo creo que eso ha sido una impronta que han tenido los negocios donde he podido estar, pero también he fracasado en muchos. Creo que el éxito mío, más que los negocios, es que me siento muy bien conmigo mismo. Claro, y que siempre están como esas ganas de, como tú lo decías al principio, de buscar, de mirar, de siempre Sí. ir más allá con las cosas. Eh, en nuestra comunidad universitaria tenemos muchos estudiantes que tienen sus emprendimientos en los diferentes campus. ¿Cuál sería ese consejo que tú le darías a los estudiantes que justamente están buscando, que están innovando, que están empezando con ese pequeño negocio o emprendimiento? ¿Cuál sería como esos pasos o quizás como esa guía que tú le darías como por dónde pueden empezar o qué pueden hacer? Mira, yo creo que todo emprendimiento nace de una necesidad o de que está solucionando algún problema en la sociedad. Los negocios hoy nacen para enriquecer la vida de las personas, no para enriquecernos nosotros ni para que nuestra vanidad aumente. Y los negocios se empiezan a perder o los emprendimientos cuando se alejan de lo que están solucionando. Y normalmente lo que tú solucionas, pues, tiene un público o ese target objetivo y es entender muy bien esa necesidad y nunca te olvides de ella, de cómo cada vez puedes enriquecer más la vida de esa persona a la que estás apuntando o esa dificultad que tú estás solucionando. Entonces es como nunca perder el norte de que tú estás trayendo algo que enriquece la vida de los otros y tener muy claro cuáles son los motivadores de cómo lo haces, o sea, si es la conveniencia o si es la velocidad o le estás haciendo más fácil la vida o le estás entregando algo rico a un menor precio. Eso es lo que uno nunca se puede alejar y eso es lo que es tratar de comunicar siempre. Entonces, utilizar siempre las comunicaciones para comunicar lo que estás solucionando, nunca alejarse de el driver, se dice en inglés, el por qué o el motivo por el cual nace tu negocio. Este camino no es fácil, ¿cierto? Pues emprender, así sea, pues con algo pequeño, con los ahorros o con lo que le prestó a uno los papás, ¿cierto? Es muy complicado. ¿Cuál dirías tú que es como ese mayor obstáculo como emprendedor o que quizás nos cuentes cuál ha sido ese mayor obstáculo que has tenido tú y que quizás le des como ese consejo a otras personas de cómo superarlo? No, mira, si yo me volviera a mis inicios, no volvería a emprender sin que el capital pase por el lugar en el que estoy. Eso lo aprendí muy temprano. Yo los primeros negocios los hice a pulso y era el que atendía y el que hacía todo. Y digamos que eso es algo muy estresante. Después aprendí que inclusive con un PowerPoint, convenciendo a un tío o a un par de amigos, podía conseguir algo de capital y empezar inclusive desde un sueldito pequeño, haciendo ya la contabilidad. Entonces, a mí me gusta mucho decir que en los negocios es mejor ser cola de león que cabeza de ratón. Entonces, me gusta más empezar con cierta fortaleza y no volvería a recorrer, aunque son importantes esas instancias, que estés en un momento de supervivencia. El emprendimiento necesita mucha creatividad y unos valores más arriba que la supervivencia. Entonces, inclusive, si tienes un trabajo y paralelamente vas emprendiendo, está súper bien. Yo mucho tiempo iba haciendo mis emprendimientos mientras trabajaba porque es imposible pensar de manera creativa cuando no tienes ni con qué pagar la renta. Entonces,
eso de saltar al vacío hay que tomarlo con pinzas y hay que ser inteligente a la hora de organizar tu vida para emprender. Qué bueno todos los consejos que nos dan y que pues obviamente le puede servir mucho a toda nuestra comunidad universitaria. Y ya para ir finalizando, ¿hay algo que se venga para Carlos en el futuro? ¿Algún negocio del que de pronto se pueda dar primicia o todavía todo está bajo cuerda? No, yo no tengo secretos. Yo quiero seguir emprendiendo. Yo me considero emprendedor serial, si se puede decir. Cada vez soy muy curioso, soy un explorador. Hay segmentos nuevos todo el día. Creo que pues nosotros tenemos los primeros 35, 40 años para explorar, pero ya uno encuentra ese camino donde quiere estar y el mío definitivamente es el emprendimiento y lo tengo muy claro. Y un reto personal que tengo es poder llevar el emprendimiento colombiano a otros países. Mi sueño estar en mercados grandes con el talento colombiano, ¿por qué no Estados Unidos? ¿Por qué no Europa? Y mis pasos apuntan a poder conquistar unos mercados diferentes al colombiano. Me reta y me parece maravilloso poder hacer negocios en todas partes del mundo. Hay veces en Antioquia somos muy cerrados y estas montañas nos quitan perspectiva, y poder salir y no tener complejos de competir en cualquier mercado es algo que me genera mucha emoción. Entonces seguramente tendrá que ver más con nuevos mercados, porque estoy parado ya, digamos, en sectores que me gustan mucho. Qué bueno, claro, y obviamente pues seguir expandiendo todo eso que ya has logrado pues como consolidar hasta ese momento. Bueno, Carlos, muchísimas gracias por participar en el podcast de Ciencia y Cultura, ¿cierto? A ustedes muchas gracias por escucharnos y por participar cada 15 días de nuestro podcast. Esto es todo por el día de hoy. Muchísimas gracias y hasta la próxima vez.